Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Esta es la tercera ocasión que tengo la oportunidad de estar aquí. Eso quiere decir que la parte de imagen afortunadamente ha tenido bastante impacto. Como recordatorio, la parte de las imágenes, aunque son datos también, es un tema un poquito particular por la cantidad de información o la cantidad de datos que tiene cada imagen. Más que nada hoy en día los equipos que generan las imágenes cada vez generan volúmenes de información más grandes. Estos volúmenes de información son más difíciles de administrar, más difíciles de diagnosticar por el radiólogo y también son más difíciles de almacenar por el tamaño que tienen. Por ejemplo, hoy en día hay tomógrafos de 256 cortes que pueden estar generando 20,000 imágenes. Imagínense un radiólogo tratando de examinar 20,000 o 40,000 imágenes, es muy complejo. Entonces, este tipo de situaciones ha generado que tenga cada vez más importancia la parte de imagen en salud. Bueno, en realidad paradigma a veces lo manejamos de una manera distinta. Paradigma, tal cual la definición, es algo que es un ejemplo o algo que es ejemplar, es un modelo o es una idea, pero popularmente ya se le ha conceptualizado como un modelo establecido. No quiere decir que un paradigma sea bueno o sea malo o algo por el estilo, simplemente es algo que conocemos y que damos por hecho. Hay muchos paradigmas, principalmente religiosos, sociales, económicos, educativos. La manera en la que funciona la sociedad es un paradigma. ¿Podríamos romperlo? Sí. A lo mejor no tenemos necesidad de romperlo. La manera en la que administramos la salud también es un paradigma, y este tipo de foros lo que están haciendo es precisamente hacer cambios de ese paradigma. Estamos cambiando el paradigma existente para hacerlo uno nuevo, convertirlo en uno nuevo. Hay muchos procesos dentro de la salud que están llenos de paradigmas, entre ellos los que podemos ver en este listado. El ingreso de la información, porque tenemos muchos sistemas que ingresan información de manera distinta. La parte del diagnóstico. El diagnóstico, pues hay diagnóstico clínico, diagnóstico de laboratorio, diagnóstico a través de imágenes, patológico, etc. La forma en la que se almacena la información, el archivo, la transmisión y distribución de imágenes. Todos estos temas los vamos a ir viendo un poquito más adelante. En particular, el último tema, que es la entrega de resultados en la parte de imagen, es el paradigma en el que nos vamos a enfocar más, porque estamos muy acostumbrados a que nos entreguen los resultados de imagen de una manera, y en realidad no tendría por qué ser así. Bueno, para romper paradigmas tenemos que hacer muchos pasos, voy a poner nada más algunos, pero quise poner esto que es muy importante porque basta que entren a las páginas de estas organizaciones para que nos vayamos metiendo también más, además de que asistan a estos foros, para que nos metamos más de lleno en la parte de tecnologías de la información enfocadas a la salud. No sé, me imagino que todos están familiarizados con estas organizaciones y estos términos, y es muy importante que en el país las vayamos adoptando para que podamos hacer una transformación del modelo de salud en México. En realidad no hacemos caso a muchas de las organizaciones que están aquí y deberíamos de hacerlas. Hablando un poco de estas organizaciones, HL7 y DICOM son protocolos de comunicación que se conocen bastante bien. Sin embargo, ahora el equivalente de HL7 que se está utilizando más es el que está bajito, que se pronuncia FHIR, así le pusieron y por eso tiene ese FHIR ahí, el del lado izquierdo, y es básicamente lo mismo que el HL7 pero basado en servicios web. Mientras que si se fijan del lado derecho, aunque no hay un icono oficial, WADO, es exactamente lo mismo que DICOM, pero basado en web services. Entonces, WADO precisamente significa Web Access DICOM Objects. Entonces, es precisamente el mismo protocolo, pero basado en servicios web. Por otro lado, tenemos que entender la interacción entre los sistemas. El día de hoy escucharon hablar a muchas empresas y de alguna manera todos estamos enfocados a cierta área. Alcancé a ver que más tarde alguien va a hablar también de nutrición, por ejemplo. Es información, al final de cuentas todo es información. Toda información va a interactuar con un archivo de imágenes, como se fijan. Ese archivo de imágenes va a interactuar con un sistema de información hospitalaria y a su vez todos los sistemas van a interactuar con un expediente clínico electrónico.
Lo que tenemos que entender es cómo interactúan y cómo podemos hacer el intercambio de mensajería entre todos estos sistemas. Si entendemos eso y lo sabemos implementar, estamos del otro lado y podemos lograr certificaciones que deberíamos de estar buscando en el país, tanto hospitales públicos como privados, y deberíamos de buscarlas con más entusiasmo. Entender las tecnologías de la información en salud de manera muy simple. Este es un diagrama de bloques en el cual podemos explicarnos prácticamente todos los procesos que queramos y lo podemos hacer tan extenso y le podemos poner subbloques, etcétera. Pero es bien simple. Al final de cuentas se trata de un ingreso de datos. ¿Qué datos? Datos del paciente, el cuadro clínico, el historial personal y familiar, digo, los que se les ocurran. De ahí viene todo, del ingreso de datos. Con esos datos después viene un proceso que puede ser el que manden al paciente a hacerse un estudio, que se le manden medicamentos para un tratamiento, si tiene cáncer, que se le haga una quimioterapia, si tiene un problema ortopédico, que se haga rehabilitación, si tiene obesidad o desnutrición, un tema de nutrición. Al final de cuentas, la información se ingresa a un proceso para que finalmente venga un resultado, que es la respuesta al tratamiento, y eso nos va a retroalimentar para que veamos qué es lo que tenemos que hacer. Los datos se van complementando. Al final de cuentas es un ciclo que tenemos que ir siguiendo, paso a paso. Y ahora pensemos en el resultado. Quise poner aquí algunas cosas porque el resultado electrónico nos implica muchos cuestionamientos. Puse apenas algunos muy básicos. Uno de ellos es la seguridad. Pero, por ejemplo, nunca nos hemos puesto a preocuparnos mucho por la banca electrónica. Ha habido muchos foros en los que he tenido conversaciones y todos hablan de la preocupación de la seguridad, de que qué pasa si se mete un hacker, que si entra, que si la información está en un data center, o si está local, o si está en la nube. Sin embargo, todas las empresas ya tenemos bien definidos los procesos de seguridad que se tienen que seguir. Sin embargo, por eso puse la pregunta, ¿qué hay con la banca electrónica? De repente los bancos tienen toda nuestra información y yo creo que es de la información más delicada, junto con la salud, que podemos tener y no sabemos ni siquiera dónde está. Dicen que tenemos una cierta cantidad de dinero, pero no lo estamos viendo. Está electrónicamente escrito en una página web. La facilidad de la consulta, ¿no? Y finalmente la costumbre. Estamos muy acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera. Y ahí es donde tenemos que empezar a cambiar las cosas. Hablando de los ingresos, del ingreso de la información, idealmente debería de haber un solo punto de ingreso de la información. Se fijan en el segundo bloque dice el ingreso de datos y pongo algunos de los ejemplos a donde los datos pueden ingresar. Cada bloque tiene que generar un resultado que viene en un archivo y ahí es donde viene la retroalimentación. Si hay varios sistemas, al final de cuentas toda esa información debemos de poder concentrarla en un solo punto de acceso. El problema es cuando empezamos a hacer que el sistema 1, por ejemplo, ingreso los datos, nada más vaya al laboratorio y se genere un resultado y después no sabemos qué hacer con ese resultado. Todo lo tenemos que lograr consolidar, tanto la forma como la que se ingresa la información, como la forma en la que manejamos los resultados. Y finalmente, bueno, vamos a empezar a meternos más en la parte de diagnóstico, de imagenología. Las herramientas de diagnóstico es un tema que es un paradigma porque hoy en día todavía se utilizan mucho las estaciones de postproceso para hacer diagnóstico. Estaciones de postproceso es, por ejemplo, si se tiene un tomógrafo o un mastógrafo, normalmente viene acompañada de una estación a donde se manda toda la información y esta tiene herramientas especiales. Ahí es donde normalmente se hace el diagnóstico, pero es una estación dedicada únicamente para ese tipo de modalidad, para ese tipo de estudios. ¿Qué pasa si el paciente tiene más estudios? Tenemos que cambiarnos de estación y empezar a ver el diagnóstico. Entonces, toda la información de imágenes del paciente debería estar disponible a través de un solo punto de acceso. Debería de ser accesible vía web a través de un explorador de internet. Y por eso les comentaba el tema del FHIR y del WADO, porque precisamente como lo que se busca es que toda la información sea accesible a través de exploradores de internet, tenemos que encargarnos de que los protocolos de comunicación estén basados en servicios web. Y finalmente con streaming. ¿Por qué debería de ser así?
Porque si hoy en día lo puedo hacer con películas, es decir, si hoy en día puedo descargar películas con streaming, ¿por qué no lo podría hacer con la información médica pesada? Si ahorita nos da ganas de ver una serie, ¿qué vamos a hacer? O sea, o la traemos en un CD o la traemos en un USB, pero no le podemos decir a alguien que está lejos, oye, mándame la película para que la pueda ver acá en el TIC Salud, ¿no? O sea, el tiempo de transmisión de una película de un punto a otro sería lentísimo. Sin embargo, hoy en día vemos este servicio, por ejemplo, como si fuera lo más natural del mundo. Entonces también deberíamos de hacerlo así con los estudios. Si lo podemos hacer con este tipo de información, ¿por qué no lo podemos hacer también con estudios de imagen? Y lo que les decía, todas las modalidades, todos los tipos de estudios y todas las herramientas clínicas avanzadas deberían de estar en una misma estación de diagnóstico. ¿Por qué? Porque si quiero ver, pensemos en una paciente mujer que se le hace una mastografía, seguro también tuvo que hacerse un ultrasonido en algún momento. ¿De qué me sirve estar nada más en la estación del mastógrafo si no puedo ver el ultrasonido como médico? Es información complementaria, indispensable para poder hacer un diagnóstico preciso. Entonces esto es el primer paradigma que estaríamos rompiendo. La otra es el archivo. Normalmente tenemos muchos archivos con muchas bases de datos. Lo que se busca en realidad es que se pueda tener la información toda en una sola base de datos. Y todos los servicios que se busquen, tanto para el radiólogo, para el médico clínico, para el paciente, a través de una misma base de datos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos diferentes bases de datos empezamos a hacer copias de información. Y cada copia que hagamos puede ser que sea manejada de una manera distinta por cada base de datos. Y eso empieza a limitar las capacidades de los softwares. Esto nos permite tener imágenes y reportes en un mismo momento. Otro paradigma, la transmisión y distribución de imágenes. Ahorita les decía, no es necesario que me mandes la película, mejor yo entro y la descargo. Es el mismo caso con las imágenes. La idea es que la información esté disponible en cualquier dispositivo electrónico, plataforma o sistema operativo, sin necesidad de que yo tenga que estar hablando para pedir información, sino que yo entre a una base de datos, a un sistema y tenga toda la información disponible ahí. De manera que pueda tener una consulta y una entrega de los resultados de manera inmediata, la vista del reporte de diagnóstico con imágenes clave en cualquier dispositivo. Finalmente, el tema de colaboración multisitio, que vuelvo a lo mismo. Si le pido a alguien que me mande la película, se va a tardar mucho tiempo. Si se fijan al centro del diagrama, dice metadata. Los metadatos en la información electrónica, la analogía que siempre me gusta utilizar es el encabezado de un archivo MP3 de música. Un MP3 trae el número de track, trae el nombre del track, el nombre del disco, el álbum, si es el álbum 1 de 2 o 2 de 2, el artista, etc. Los metadatos en el caso de las imágenes es igual, trae datos del paciente, trae datos del estudio, y eso nos permite identificar exactamente el estudio. Al identificar el estudio también podemos saber cuál es su ubicación. Lo que hace el sistema que tiene Carestream es sincronizar los metadatos de varios sitios. De manera que no le tengo que decir al sitio A, si estoy en el sitio B, no le tengo que decir al sitio A, cópiame la información del sitio A al sitio B. El sistema sabe exactamente que el paciente tiene información en A, en B y en C. Automáticamente hace la sincronización de los metadatos y nos permite que en el momento en el que necesito ver la imagen, me enruta y descarga la información en el momento. ¿Y cómo la descarga? La descarga por streaming, de manera que es mucho más rápido. Teleradiología básicamente es lo mismo, sin embargo estamos haciendo un cambio. Antes se hablaba de PACS y RIS, hoy en día nosotros lo que estamos haciendo es poner el reporte dentro del PACS. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos ligando de forma inmediata la imagen con el reporte de diagnóstico. No estamos ligando dos sistemas, no estamos ligando el PACS, donde está la imagen, con el RIS, donde está la interpretación. Dentro del mismo PACS tenemos tanto el reporte como la imagen. Entonces estamos totalmente seguros de que no va a haber fallas, de que la imagen corresponde a otro paciente o algo por el estilo que pudiera ser grave. Esto nos permite asegurarnos y además, como es un sistema web, el radiólogo puede estar en cualquier parte. Si no tiene RIS, no importa, tiene el PACS.
de manera que pueda hacer el diagnóstico en cualquier lugar y en cualquier momento, descargando la información a través de tunneling y streaming. Finalmente, los servicios en la nube están muy de moda. La verdad es que sirven muchísimo. Yo creo que muchos los usamos con mucha frecuencia, empezando por el iCloud. Si tienen un iPad, ven exactamente lo mismo que tienen en el iPad, lo ven en el iPhone, lo ven en la Mac. Y no importa si es la misma plataforma, tienen Google Drive en todos lados, lo pueden tener en el teléfono, en el iPad también, en la laptop, en la computadora de la casa. Es lo que nos permite los servicios en la nube también. Se ha desvirtuado un poco porque muchas veces se confunde el tener servicios en la nube con simplemente tener un acceso web. La realidad es que un servicio en la nube trae toda una infraestructura de soporte atrás. Hay un backend muy importante que es lo que nos permite tener el soporte de esa infraestructura o de esos servicios. Y bueno, vamos a llegar a la parte final, el reporte de interpretación. Los reportes han sido creados por los radiólogos y es lo único que realmente demuestra el conocimiento, la capacidad y la experiencia del radiólogo. Sin el reporte, el radiólogo no luce. Y la verdad es que los radiólogos tienen que lucir porque el trabajo que hacen es ver más allá de lo que cualquier mortal como nosotros puede ver. La tecnología ha evolucionado y la interacción entre seres humanos ha sido reemplazada también por las redes sociales, y no nada más en la vida social, sino también en la medicina. No es raro ver en un restaurante a una familia todos sentados en una mesa y todos comunicándose por WhatsApp, ¿no? Cuando podrían estar platicando de frente, pero prefieren comunicarse por WhatsApp o mandarse fotografías, ¿no? En el caso del reporte de interpretación es muy similar. Con las nuevas tecnologías de distribución, el acceso se ha extendido también al paciente, y es algo que vamos a mostrar más adelante. Fíjense, este es un ejemplo de un reporte que se hizo en 1875, y el reporte hoy en día, si se van a cualquier hospital, sigue siendo prácticamente el mismo, nada más que está hecho en Word. Ahí es donde queremos nosotros hacer un cambio importante. Queremos hacer un nuevo reporte estructurado. Si le puedes hacer clic ahí, por favor. Ese es un PDF. Fíjense qué es lo que va a pasar cuando le hagan clic en donde dice diámetro abajo, diameter of 50.43 milímetros. Ese es un PDF. Si quieres hacerle clic con el mouse ahí, exacto. Fíjense lo que va a pasar. Nos lleva exactamente, y esto es en tiempo real. Estamos haciendo un acceso vía web a un servidor que está en Rochester, Nueva York, y nos está mostrando exactamente lo que el radiólogo quiso decir. El médico clínico ya no tiene que ir a buscar las imágenes. Las imágenes están en el visualizador. ¿Te puedes regresar al reporte, por favor? Si puedes irte hasta abajo donde están las imágenes clave. Fíjense, el reporte trae tablas y hasta abajo trae imágenes clave. Hazle clic en el que trae la aorta S. En el momento en el que hace clic, abre el visualizador con las imágenes clave y la interpretación sigue apareciendo del lado derecho. Del lado izquierdo tenemos todo el historial del paciente. Esto es la manera en la que Carestream está entregando el reporte hoy en día. Y el paradigma que queremos romper, si quieres regresar a la presentación, por favor, Luis, es que entregar este tipo de reportes es todavía más profesional. Si puedes avanzar, por favor. Que entregar un sobre donde tengamos una placa y un reporte de interpretación plano. Y honestamente, es bien difícil romper este paradigma. Afortunadamente, estos foros ayudan a romper esos paradigmas, porque yo estoy seguro que si ustedes transmiten lo que acaban de ver con el resto del mundo, esta información se puede hacer viral como se haría en una red social. Y creo que es bien importante. Si le puedes cambiarte al explorador, por favor. El otro cliente es el paciente. Para el paciente tenemos, en la primera pestaña, por favor. Para el paciente tenemos, hazle clic ahí, por favor, donde dice compartir, hermano. Tenemos la manera de enviarle un correo electrónico donde aparece una liga, si se fijan ahí trae una dirección,
y esa liga llevaría al paciente a ver exactamente sus estudios y el paciente podría compartir información con otros médicos clínicos o con otros familiares para tener segundas opiniones o simplemente avisarle a un paciente cómo se siente, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es todo lo que les queríamos mostrar. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, adelante. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. ¿Preguntas para Alejandro? Con un modelo establecido. No quiere decir que un paradigma sea bueno o sea malo o algo por el estilo. Simplemente es algo que conocemos y que damos por hecho. Hay muchos paradigmas, principalmente religiosos, sociales, económicos, educativos. La manera en la que funciona la sociedad es un paradigma. ¿Podríamos romperlo? Sí. A lo mejor no tenemos necesidad de romperlo. La manera en la que administramos la salud también es un paradigma. Y este tipo de foros lo que están haciendo es precisamente hacer cambios de ese paradigma. Estamos cambiando el paradigma existente para hacerlo uno nuevo, convertirlo en uno nuevo. Hay muchos procesos dentro de la salud que están llenos de paradigmas, entre ellos los que podemos ver en este listado. El ingreso de la información, porque tenemos muchos sistemas que ingresan información de manera distinta. Que asistan a estos foros, para que nos metamos más de lleno en la parte de tecnologías de la información enfocadas a la salud. No sé, me imagino que todos están familiarizados con estas organizaciones y estos términos, y es muy importante que en el país las vayamos adoptando para que podamos hacer una transformación del modelo de salud en México. En realidad, no hacemos caso a muchas de las organizaciones que están aquí y deberíamos de hacerlas. Hablando un poco de estas organizaciones, HL7 y DICOM son protocolos de comunicación que se conocen bastante bien. Sin embargo, ahora el equivalente de HL7 que se está utilizando más es el que está bajito, que se pronuncia FHIR, así le pusieron y por eso tiene ese FHIR. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Esta es la tercera ocasión que tengo la oportunidad de estar aquí. Eso quiere decir que la parte de imagen afortunadamente ha tenido bastante impacto. Como recordatorio, la parte de las imágenes, aunque son datos también, es un tema un poquito particular por la cantidad de información o la cantidad de datos que tiene cada imagen. Más que nada, hoy en día, los equipos que generan las imágenes cada vez generan volúmenes de información más grandes. Estos volúmenes de información son más difíciles de administrar, más difíciles de diagnosticar por el radiólogo y también son más difíciles de almacenar por el tamaño que tienen. Por ejemplo, hoy en día hay tomógrafos de 256 cortes que pueden estar generando 20,000 imágenes. Imagínense un radiólogo tratando de examinar 20,000 o 40,000 imágenes, es muy complejo. Entonces, este tipo de situaciones ha generado que tenga cada vez más importancia la parte de imagen en salud. Bueno, en realidad paradigma a veces lo manejamos de una manera distinta. Paradigma, tal cual la definición, es algo que es un ejemplo o algo que es ejemplar, es un modelo o es una idea, pero popularmente ya se le ha conceptualizado parte del diagnóstico. El diagnóstico, pues hay diagnóstico clínico, diagnóstico de laboratorio, diagnóstico a través de imágenes, patológico, etc. La forma en la que se almacena la información, el archivo, la transmisión y distribución de imágenes. Todos estos temas los vamos a ir viendo un poquito más adelante. En particular, el último tema, que es la entrega de resultados en la parte de imagen, es el paradigma en el que nos vamos a enfocar más, porque estamos muy acostumbrados a que nos entreguen los resultados de imagen de una manera, y en realidad no tendría por qué ser así. Bueno, para romper paradigmas tenemos que hacer muchos pasos, voy a poner nada más algunos, pero quise poner esto que es muy importante porque basta que entren a las páginas de estas organizaciones para que nos vayamos metiendo también más, además de